Bueno, hermanos, me gustaría entrar de lleno con nuestro texto del día de hoy. Entonces quisiera pedirles, si tiene usted su Biblia, pudiera buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. La sección que nos toca para el día de hoy es del versículo 46 al versículo 52. El título de este mensaje es Ojos para seguir a Cristo. Ojos para seguir a Cristo. Una vez que usted lo encuentre, voy a pedirle, por favor, si me acompaña poniéndose de pie mientras doy lectura, si me puede seguir con su vista en las Escrituras. Voy a leer versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Oh, nuestro amado Dios, que le da la vista a los ciegos, que hace hablar a los mudos, que hace andar a los cojos, que convierte las almas pecadoras. Le adoramos en este día a nuestro gran y poderoso Dios. Y queremos, Señor, decir: vamos, Señor, con usted. Le seguimos. Y si hay alguno aquí que todavía no le sigue, oh Señor, que usted le llame. Por su misericordia le llame, Señor. Y que pueda también seguirle. Bendiga este tiempo de predicación, Señor. Úselo para su alabanza, para su gloria, para el bien de su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La porción bíblica que tenemos delante de nosotros, o que nos corresponde en este día, al parecer no tiene como que mucha relación con lo que hemos ido aprendiendo del Evangelio de Marcos desde el capítulo 8. Porque desde el capítulo 8 hemos estado aprendiendo lo que significa seguir a Cristo. Pedro hace esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor a partir de ahí empieza a hablar qué significa seguir a Cristo. Y ya hemos visto que seguir a Cristo tiene un alto costo. Seguir a Cristo es algo distinto a lo que el mundo piensa de buscar fama, de buscar gloria, de buscar honra, y es servir. ¿Y cómo entra esta sección dentro de esa porción, o dentro de ese pensamiento, de ese flujo? Bueno, hay que pensar que esta sección o esta porción que tenemos aquí es como en un sándwich. Un sándwich necesita las dos tapas, ¿no? Abajo y arriba. Y esta es la tapa de arriba. Todo lo que está en el medio nos habla del discipulado, pero esta es la tapa de arriba. Y tenemos que preguntarnos: ¿y cuál es la tapa de abajo? La tapa de abajo es un milagro similar. Antes de que el Señor empezara a hablar acerca de qué significa seguirle, Él también sanó a otro ciego.
usted podrá recordar en el capítulo 8, versículo 22 al 26, donde había un hombre que era ciego y el Señor sanó, pero dijo el hombre que él veía a las personas como árboles, no los veía claramente. Entonces el Señor volvió a tocar sus ojos y esta persona quedó completamente restablecida de su vista. Y uno se hace la pregunta, ¿acaso no tenía el Señor el poder para darle completa sanidad desde un principio? Claro que sí, pero el hecho de que lo sanó en dos partes nos hace ver que había un propósito detrás de esa sanidad. Y ese propósito era servir como una analogía, como una comparación, una metáfora, una relación entre los discípulos y este hombre. Porque los discípulos habían abierto sus ojos y ahora sabían quién era este hombre Jesús de Nazaret. Era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora lo sabían, pero habían muchos pensamientos en ellos que todavía no estaban muy ordenados. Así que aunque veían, no veían claramente. Y de esa manera entonces aquel milagro de sanidad sirvió para ilustrar a los discípulos. Y tenemos que darnos cuenta que este milagro que ocurre aquí con el ciego Bartimeo tiene esa misma forma. Va a servir como una analogía, como una ilustración, una metáfora, una relación entre lo que significa seguir a Cristo y lo que sucedió con este ciego Bartimeo. Pensando en eso, entonces nosotros tenemos al menos aquí 4 principios ilustrados en lo que ocurrió con Bartimeo. 4 principios del discipulado cristiano. Y si usted ya es un seguidor de Cristo, va a reconocer esos principios. Y si usted no es un seguidor de Cristo aún, espero que a través de esta exposición de las Escrituras usted pueda darse cuenta que seguir a Cristo es algo sensato y es algo que no debemos de posponer. Así que pensando en eso, quiero mencionar el primer principio que se nota en este caso con Bartimeo, y es el principio de que para seguir a Cristo hay que comenzar reconociendo nuestra necesidad y su suficiencia. Para seguir a Cristo hay que comenzar reconociendo nuestra necesidad y su suficiencia. Podemos ver ahí en el versículo 46 de las Escrituras donde dice, describiéndonos un poco la situación que está de fondo, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Se piensa que en aquellos tiempos existían 2 ciudades de Jericó, la antigua y la nueva. La antigua era la que había conquistado Josué varios años atrás, y la nueva era una que había reconstruido Herodes, donde usaba como su lugar de invierno, porque era un lugar cálido, agradable, donde pasar el invierno. Entonces Herodes, este gobernante importante, había hecho su lugar de estancia. Por lo tanto, había construido varios edificios y era una ciudad sumamente importante en los tiempos de nuestro Señor. ¿En cuál estaba Bartimeo mendigando? ¿En la ciudad antigua o en esta? Pues seguramente en esta, porque había más probabilidades que gente de dinero pudieran echarle más moneditas ahí donde él estaba solicitando, ¿verdad? Así que podemos pensar y ubicar a Bartimeo en ese lugar. Y este hombre, nos dice el texto, permítame tantito, hermanos, se volvió a poner en blanco la pantalla. Este hombre, nos dice el texto, era el hijo de Timeo y tenía esta discapacidad de la ceguera. Y debido a esta condición, no era posible que Bartimeo pues tuviera un trabajo como cualquiera de nosotros. Y lo único que le quedaba a este hombre era vivir de la misericordia de otros. Una persona así lo que haría es quedarse sentado, a extender una manta y decirle a las personas, por favor, ayúdeme.
Y las personas entonces que iban por ahí que quisieran ayudar a este pobre hombre, entonces arrojarían unas monedas en esta tela que él estaría poniendo delante, y ya después al final del día él podría recoger la tela y llevarla. Con eso pues tener para el sustento de cada día. Es más o menos que cómo actuaría Bartimeo en aquellos entonces. Se sabe también que en esas fechas en las que está aquí relatado el Evangelio de Marcos, eran fechas donde las personas pasaban mucho por la ciudad de Jericó. Jericó está en una parte baja y Jerusalén estaba en una parte alta, a una distancia aproximadamente de unos 30 kilómetros. Entonces, la ciudad de Jerusalén no podía recibir a tanta gente, especialmente para una temporada como la Pascua. Entonces, mucha gente se quedaba en Jericó y después de ahí, como el camino era muy peligroso, salían en una peregrinación grande. Entonces, por lo general podía haber uno o varios líderes en esa peregrinación, iban entonando salmos y eran multitudes de cientos de personas que subían en grupos para llegar hasta Jerusalén, un precioso momento cantando salmos. Usted va a recordar o va a ver en el capítulo 11 que sigue que Jesús era el líder de esa multitud. Y cuando llega entonces a Jerusalén, la gente le empieza a recibir con palmas y decir, Hosana al Hijo de David. Y es la manera en cómo la gente llegaba a Jerusalén para los tiempos de la Pascua. Así que era una buena oportunidad para Bartimeo de solicitar la misericordia de las personas. Había mucha gente transitando y seguramente le iba a estar yendo bien por el dinero. Pero yo creo que Bartimeo se daba cuenta que algo diferente estaba sucediendo en esa ocasión. No era la peregrinación de todos los años, había un ambiente distinto. ¿Por qué podemos pensar en ese ambiente? ¿Por qué podemos pensar en eso? Por la persona que estaba liderando esa peregrinación. ¿Y quién era esa persona que lideraba la peregrinación? Seguramente era la pregunta de Bartimeo. Versículo 47 nos dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las palabras y la actitud de Bartimeo nos hacen pensar que él había oído de la fama de Jesús. Sus gritos dejaban ver cuánto deseaba atraer la atención del Señor. Sus palabras fueron, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué tanto entendía Bartimeo de esa frase, Hijo de David? No lo sabemos con absoluta certeza, pero cuando un hebreo, por ejemplo, un judío, se refería a Hijo de David, tenía que ver primeramente con que el carácter de esta persona correspondía con el de David. En este caso, Jesús estaba compartiendo esa misma característica de David, donde David era el pastor de Israel. Era el dulce cantor de Israel, pero también era el pastor de Israel. Y seguramente lo primero que viene a la mente cuando escuchamos a Bartimeo reconociendo a Jesús como el Hijo de David, es alguien que es como David, ese pastor de Israel que ha ido enseñando y guiando a la nación. Pero también esta frase, Hijo de David, tiene una connotación más profunda y yo creo que Bartimeo también la estaba considerando. Porque Dios le había dicho al rey David, 1000 años antes de Cristo, que un descendiente suyo se sentaría en el trono para siempre. Un rey perfecto y único. Así que probablemente Bartimeo también estaba pensando en Jesús como ese rey prometido, el Mesías. Y con esa percepción, este hombre reconocía su necesidad y que Jesús tenía la capacidad de hacer algo significativo por él. Por ahí comienza uno a ser discípulo de Cristo. Ninguna persona que piense que Jesús solamente puede mejorar un poquito su vida, le va a querer seguir más de 5 pasos. Pero aquel que va a ser un verdadero seguidor de Cristo, primero reconoce
que tiene una necesidad muy, muy profunda y que solamente Cristo puede satisfacerla. Por ahí comienza uno a ser discípulo, reconociendo esa necesidad. Y los que hemos seguido a Cristo, reconocemos que le empezamos a seguir, si no todos, la gran mayoría de nosotros, en medio de una situación crítica. Les he dicho que en ocasiones hay personas que nos critican o critican el cristianismo diciendo que es algo que se aprovecha de la debilidad de las personas, porque las personas por su debilidad ante los problemas se inventan un Dios y entonces empiezan a seguirlo. Y la gente puede decir esa crítica en contra del cristianismo, pero lejos de echarlo abajo, yo creo que exalta el cristianismo. Y le voy a decir por qué. Porque el cristianismo está hecho para momentos críticos, no solamente cuando va bien. Nuestro Dios es una roca en medio de la tormenta, es un castillo en medio de la guerra, es una torre fuerte cuando estamos siendo gravemente atacados. Para eso es el cristianismo, hermanos. Y cuando la gente nos critica, entonces no se da cuenta que es realmente en los momentos críticos donde pensamos profundamente. Y si llegamos a Cristo es porque por su misericordia y su gracia reconocemos que Él es quien nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Así comienza uno a seguir a Cristo en medio de una situación crítica. Y ya veremos qué sucede con Bartimeo. Pero antes de llegar allá, quiero destacar un segundo punto. Para seguir a Cristo se precisa de fe. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez hubiese bastado para nosotros el versículo 47 para decir que Bartimeo tenía fe. Es cierto, pero no podemos ver con tanta claridad la fe en este hombre como en el versículo 48. Contra viento y marea, Bartimeo gritaba a una multitud, tratando de llamar la atención de un hombre que él no conocía personalmente. ¿Se imagina usted lo difícil que es eso? Sentado, gritando, esperando que un hombre a quien ni siquiera ha visto y que no conoce personalmente le escuche y le atienda. Noten el versículo 48 que dice: muchos le reprendían. Muchos le reprendían. Los gritos de aquel ciego eran bastante importunos para aquella ocasión tan solemne. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces gritó aquel hombre? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a escuchar a alguien gritando así? O más fuerte, desgarrando su garganta para llamar la atención de Cristo. Pero al hombre no le importó la censura, ¿verdad? Él gritaba más fuerte cuanto más lo querían callar. No le importó la vergüenza. Él imploró, importunó al resto de las personas que iban en esa procesión, porque Bartimeo buscaba a toda costa la misericordia de Cristo. En cierta ocasión estuve en una predicación donde después de que el hermano estaba predicando, le pidió a toda la gente que cerrara sus ojos. La gente cerró sus ojos, luego les pidió que se agachara. La gente se agachó. Él dijo: voy a hacer una oración y si tú quieres seguir a Cristo solamente tienes que repetir esa oración. Y él empezó a orar y en su mente dijo: ustedes la tienen que repetir, nadie te tiene que escuchar. Y después de que hizo eso, dijo: ahora levante la mano quienes hicieron esa oración. No te preocupes, nadie te va a ver. Y entonces yo no abrí los ojos, pero seguro que hubo gente: sí, qué bueno, gracias a Dios, esto y lo otro, qué bueno. Bueno, ahora sí ya todos pueden abrir sus ojos y levantar su cabeza y estamos despedidos, dijo este predicador. No dudo que el Señor pueda salvar a gente así, pero hermanos,
Bartimeo, si hubiera estado en esa predicación, a la mitad del sermón él hubiera gritado: ¡sálvame, Señor! No me importa quién me vea, sálvame, Señor, necesito tu misericordia. Él verdaderamente importunaba. Y el actuar así no es un asunto de personalidad, hermanos, de que él era extrovertido. El asunto es un tema de fe en medio de una necesidad profunda. Los clamores más intensos pertenecen a aquellos que se ven en una situación desesperada. Una vez vi a una madre entrando a un hospital con su hijo a punto de morir. ¿Usted cree que pidió permiso para pasar? ¿Usted cree que le habló muy amablemente al médico? Casi tumba la puerta la señora. Atiendan a mi hijo, por favor. Era una madre desesperada. Y Bartimeo, un hombre desesperado por la misericordia de Cristo. Para ser un seguidor de Cristo se precisa de una fe así, hermanos. Esta es una fe que mira su profunda necesidad y reconoce la capacidad de Cristo. Esta fe siempre agrada a Dios y siempre recibe una respuesta apropiada. En el caso de Bartimeo, sus gritos fueron escuchados. Por eso quiero señalar una tercera cosa de lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo, para seguir a Cristo se precisa de su llamado. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Nuestro Señor atendió al ruego de aquel hombre. Nos dice que el Señor se detuvo y mandó llamarle. Y noten ustedes, la palabra llamar aparece 3 veces aquí. Y me parece que eso es como un énfasis. El escritor quiere llamar nuestra atención al hecho de que estaban llamando a Bartimeo. Y el énfasis entonces recae en la misericordia de Cristo. Bartimeo podía haber estado gritando todo el día, toda la tarde y toda la noche, pero para que él recibiera aquello que pedía, dependía al final de cuentas de la misericordia del Señor. Y el Señor tuvo misericordia del hombre. Y así es como se comienza uno para ser discípulo de Cristo. ¿Cómo comenzaron los 12 apóstoles para ser discípulos de Cristo? A través de un llamado. Marcos 1, 16 al 18, y los niños se lo aprendieron, si no me equivoco, hace 2 semanas. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Niños, ¿recuerdan que se aprendieron ese versículo? Fue un llamado de Cristo, les dijo: vengan. Y ellos hicieron caso. Fue necesario que el Señor llamara a sus discípulos para que ellos se convirtieran en apóstoles también. Marcos 3, del 13 al 14 nos dice: y subió al monte, hablando de Jesús, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Así como el Señor trató con sus discípulos, así trata también con nosotros, hermanos. Dios nos salva y Dios le da propósito a nuestra vida a través de llamados. Sí, Él utiliza el lenguaje común y corriente de todos nosotros, utiliza la predicación del pastor, la enseñanza de la escuela dominical, hasta una conversación informal la usa el Señor. Pero Él usa eso para que sus palabras retumben en nuestra mente y podamos a través de ellas discernir el llamado de Cristo y saber: Cristo me está llamando. Se precisa de este llamado del Señor para ser un discípulo de Él. Pero hay una última cosa que también quiero resaltar en esta porción. Y es que para seguir a Cristo se precisa de un cambio radical. Y admito que para este punto quizá pudiéramos encontrar alguna frase que fuera más precisa, pero espero poder dar en el clavo al menos con estas palabras. Mire el versículo 50.
hablando de Bartimeo, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí llama nuestra atención el hecho de que Bartimeo haya arrojado su capa, se haya levantado. Porque ¿qué era la capa, hermanos? La capa era lo que le cubría del frío en la noche, y la capa era su medio a través del cual él rejuntaba el dinero que las personas le daban. ¿Qué dejó entonces Bartimeo? Hermanos, será poca cosa, pero él lo dejó todo. Él dejó todo porque Cristo le llamaba. Y no se vale aquí exagerar la importancia de este hecho, como muchos estafadores a veces lo llegan a hacer, diciendo que si quieres recibir un milagro tienes que dejar toda tu quincena. No va por ahí el asunto, hermanos, de verdad. Es posible que Dios pueda usar este texto para que alguna vez Él pueda tocar nuestro corazón y dejar algo con lo que estamos batallando, o algo que se ha convertido en nuestro ídolo. Pero no debemos de sacar esa aplicación directamente a todos y en todo momento. Lo que me parece a mí aquí que el escritor está resaltando es este hecho. Leímos algunas semanas antes que hubo un joven rico que se acercó al Señor y le dijo, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan eso? Y cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, el hombre dijo, no. Y no quiso seguir a Jesús porque amaba lo que tenía. Pero aquí tenemos a un pobre mendigo ciego y lo deja todo para atender al llamado de Cristo. Me parece que ese es el verdadero asunto que se está resaltando aquí. Porque seguir a Cristo siempre tendrá un costo para nosotros, hermanos. Puede ser un trabajo, puede ser inclusive una novia, un novio, puede ser una amistad, puede ser algún pecado, pero seguir a Cristo te va a costar algo. Y esto se acentúa en lo que sigue, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Hermano, imagínese que usted pudiera escuchar las palabras del Señor así. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Eso revelaría mucho de nuestro corazón, ¿no es cierto? Que el Señor nos dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que pide un mendigo en la calle, hermanos? Una moneda. Pero este hombre, ¿qué pidió? En lugar de haber dicho, todas las monedas, ¿qué pidió? Dice, maestro, que recobre la vista. Eso nos deja ver en primer lugar en qué concepto tenía Jesús. Porque Jesús podía haber dicho, bueno, vamos a juntar todos el dinero de todos y vamos a ayudar a este hombre. Su situación hubiese mejorado muchísimo económicamente. Pero este hombre reconocía que Jesús era más que eso. Él buscaba un milagro. Él buscaba la sanidad. Y con esto, un cambio radical en su vida. Porque pasar de ser ciego a ver, hermanos, esa es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre acercarse al Señor para buscar, Señor, mejora mi vida, que acercarse al Señor y decir, Señor, cambia toda mi vida. Noten que este hombre, Bartimeo, no estaba pidiendo una mejoría, él estaba pidiendo una nueva vida, donde él pudiera ver. Para la primera cosa casi ni se necesita fe. Señor, mejórame mi situación. Pero para la segunda cosa se necesita mucha fe. Pedirle al Señor, quiebra este vaso de barro y vuélvelo a formar. Para eso sí se necesita fe. ¿Y qué hizo el Señor con esa fe, hermanos? ¿Qué puede hacer el Señor cuando nosotros le decimos a Él, quiero ver, Señor, haz un milagro en mí? Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo el hombre, hermanos? Y seguía a Jesús en el camino. Ahí está todo el proceso que el hombre pasó para que al final él pudiera estar siguiendo a Jesucristo.
¿Pueden ver los 4 principios que tuvo que vivir el hombre para llegar hasta allá? Repasemos. Para seguir a Cristo hay que comenzar reconociendo nuestra necesidad y su suficiencia. ¿Lo hizo Bartimeo? Sí. Para seguir a Cristo hay que tener fe. ¿Lo hizo Bartimeo? Sí. La gente lo callaba, pero él gritó más todavía. Para seguir a Cristo se precisa de su llamado. ¿Fue Bartimeo llamado por Cristo? Sí. Para seguir a Cristo se precisa de un cambio radical. ¿Lo experimentó Bartimeo? Sí. Sí, de ser ciego, ahora él veía. Y habiendo visto estas 4 cosas, quiero concluir haciéndoles estas preguntas, hermanos. ¿Está reconociendo que así como aquel hombre, usted también tiene una gran necesidad que solo Cristo puede satisfacer? ¿Tiene usted esa fe que clama con el corazón que el Señor tenga misericordia? ¿Qué está buscando ahora? ¿O qué le diría el Señor si Él le dijera en este preciso momento, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le diría usted al Señor? Y finalmente le hago la pregunta, ¿sigue usted a Cristo? Le pido de favor que usted considere estas preguntas en su corazón. Seguir a Cristo es un compromiso de por vida, pero también es un privilegio conocerle. Y al final del día tenemos que decir que si seguimos a Cristo es por su misericordia. Oremos. Oh Padre, por favor use estas palabras para llegar a nuestros corazones, Señor, para hacer retumbar en nuestras mentes y clamar con nuestro corazón, Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, a fin de que más de uno aquí entre nosotros pueda seguirle, Señor. Oh, por favor, bendiga a cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que usted, Señor, acompañe esta semana a cada uno de ellos con esta palabra, bendiciendo sus vidas y a sus familias. Gracias, Señor, por tener misericordia una vez más de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.